un aplauso al Señor esta mañana. Alabado sea Dios. Dice una canción que hay momentos que no deberían terminar y hay segundos que parecieran una eternidad. De verdad que queremos seguir adorando el nombre del Señor, pero hay un compromiso. Tenemos que hablar el texto bíblico, predicar. Y antes de comenzar, quisiera decirle a la iglesia que se encuentra entre nosotros nuestros hermanos que son de la organización Gedeones Internacionales. Sean bienvenidos entre nosotros, hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Y la iglesia puede decirle bienvenido a la casa del Señor. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Quiero empezar esta mañana, esta plática, contando una historia que escuché y quisiera compartirla con ustedes. La historia dice de la siguiente manera. Fíjese, un joven que jugaba béisbol, pero no era buen bateador, le costaba batear, no era buen bateador. Y un día su manager le dice: joven, quiero entregarte este bate hecho por mí. Es artesanal, no es un bate muy bonito, pero creo que te va a ayudar para que tú seas mejor bateador. Este joven obedeció a su manager y empezó a usar el bate que le había regalado el manager. Hermano, y empezó a mejorar su bateo y empezó a mejorar y a mejorar hasta que llegó un momento que bateaba de manera extraordinaria. Y él, viendo que le había resultado a él, le dice a sus compañeros de equipo, a los jóvenes que jugaban con él: muchachos, usen este bate, que a mí me ha dado buen resultado. Pero ninguno de ellos quiso usarlo, no obedeció a este joven. No usaron este bate. Y hermano, cuando terminó la temporada, este muchacho llegó a ser el mejor bateador de su equipo, usando el bate que le había regalado su manager. Y hoy, hermano, quiero comentarle que este bate es la Biblia. Alabado sea Dios. Si nosotros leemos y practicamos la Biblia, cambiará todo en nuestras vidas. Repito, si nosotros leemos y practicamos la Biblia, cambiará todo en nuestras vidas. Amén, alabado sea Dios. La Biblia, queridos hermanos, es un mapa que te dice el camino por donde tú debes andar y también te enseña cómo llegar a la eternidad. La Biblia es un mapa que te enseña, que te dice cómo caminar, cómo andar en este mundo, pero también la Biblia te va a enseñar cómo llegar a la eternidad. Mire, hermano, decía un predicador que ya partió con el Señor y son palabras fuertes. Decía que el evangelio no era un juego. Hermano, el evangelio es un estilo de vida. El evangelio hay que tomarlo en serio, porque decía, y es la verdad, es de vida o muerte. El evangelio vino a ser el estilo de vida que nos va a permitir poder llegar a la eternidad. El apóstol decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos
O sea que muramos, somos del Señor. Alabado sea su nombre. Y quiero hablar esta mañana de un texto que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 16. Mateo, capítulo 11, verso 16. Y dice la Biblia: mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor. Vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Alabados a Dios. El texto dice, hermano, que tocamos flauta y no bailaron. Entonamos canciones de duelo y no lloraron. Alabados a Dios. Y esta cita bíblica del Evangelio de Mateo, usada por el Señor Jesucristo para describir la incredulidad y la resistencia de la gente de su época, comparándolos con niños que se sientan en una plaza y tocan flauta, música alegre, y no bailan, y tocan y cantan música fúnebre y tampoco lloran. Es decir, hermano, mostrando una incapacidad de reaccionar a las propuestas de Juan el Bautista y a la propia presencia de Dios. Acá Jesús critica, hermano, la hipocresía, cómo la gente rechazaba tanto el mensaje de Juan y decían: este hombre ni come ni bebe. Pero también rechazaban el mensaje del Señor Jesucristo y decían: este es un hombre que come y bebe. Es decir, ni aceptaban un mensaje ni aceptaban el otro. Ahora, fíjese cómo comienza y qué dice el texto. Vamos a leerlo unos versos anteriores. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres os he anunciado el evangelio. Alabado sea Dios. Juan, esta es una discusión de años acerca de la pregunta que Juan hace, porque ustedes se acuerdan que la Biblia dice que Juan vio venir a Jesús y dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero acá Juan ahora está preso y tiene dudas, manda a 2 de sus discípulos. Y hay diferentes versiones que no voy a entrar en eso esta mañana. Quiero más bien hablar del mensaje de Juan el Bautista. Fíjese, él manda a hacer una pregunta y mire la respuesta del Señor, ¿no? El Señor responde lo que está escrito en las Escrituras. Queridos hermanos, y nosotros debemos aprender del Señor. Debemos aprender cuando nos preguntan, cuando somos confrontados,
debemos aprender a responder el texto bíblico. Por eso que a veces el pastor insiste, el anciano insiste a que leamos el texto bíblico. Y hermano, tenemos que dedicar tiempo a la palabra de Dios, porque mire, el texto bíblico es el único capaz de transformar, cambiar nuestras vidas. No hay otra manera. Pueden haber muchos libros motivacionales, pero el único que es capaz de transformar la vida humana se llama la Biblia, el texto bíblico. Ahora, esta respuesta que Jesús dio, ¿dónde está? Isaías, capítulo 35, verso 4, dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. ¿Qué respondió el Señor Jesús? Respondió lo que está en el texto bíblico, lo que dice la Biblia. Dile a Juan esto. Y obviamente Juan entendió que sí era el que había de venir. Alabados a Dios. Ahora, hermano, en este texto de Mateo, Jesús está comparando dos tipos de mensajes, ¿verdad? Jesús dice: vino Juan, predicó, y ustedes dicen que el hombre ni comía ni bebía. Vine yo, les hablé, como con pecadores, me reúno con pecadores y publicanos, y a mí también ustedes me critican. Está comparando, está haciendo una comparación de dos mensajes: el mensaje de Juan y el mensaje del Señor Jesucristo. Hoy quiero que veamos esos dos mensajes, que comparemos esos mensajes y que tienen que ver de verdad con nuestras vidas. Quiero que vayan a Lucas capítulo 3, verso 2. Lucas capítulo 3, verso 2 dice: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Isaías capítulo 40, versos 3 al 5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Salmo 98, 2 y Isaías 52, 10. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene dos, escuche bien, hermano, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado,
También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Este es el mensaje de Juan. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Confesaos vuestros pecados y prepárense, porque viene uno mayor que yo, más poderoso, según lo profetizado en las Escrituras. Predicaba el bautismo del arrepentimiento en el río Jordán, alabados a Dios, para perdón de los pecados, enfatizando que las acciones, frutos dignos, era más importante que las palabras o la descendencia de Abraham. Juan hablaba de verdaderamente arrepentirse, de verdaderamente, fíjense, le decía a los publicanos, cobren lo que es justo, no cobren más de lo que se le ordena. Es decir, ustedes si tienen que comer, pueden compartir con el que no tiene. Era el mensaje, eran las palabras de Juan en esta época. ¿Cuáles son esos puntos claves de ese mensaje? Arrepentimiento, llamado a un cambio genuino de corazón y vida, no solo a una declaración artificial. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento, hermano, significa cambiar de rumbo. Usted va por un camino y ve que no es el camino, usted se arrepiente, tiene que cambiar de rumbo. Es algo genuino de corazón, que cuando usted haga algo y el Espíritu Santo contrite su vida, usted pueda decir, no, este no es el camino. Arrepentirse es dejar el camino, es cambiar ese camino. Es un cambio genuino en el corazón del ser humano, más allá de una fachada y de una declaración artificial. Segundo punto clave, el reino de Dios. Anunciaba que el reino de los cielos estaba por llegar. Juan preparaba el camino, enderezaba lo torcido, anunciando lo que venía el Señor. O sea, él era, y por eso en una oportunidad, en el mismo texto lo dice, Jesús dijo, no ha habido ni habrá profeta como Juan el Bautista. Alabados a Dios. Preparación para el Mesías. Su misión era preparar el camino del Señor, haciendo sus sendas rectas como voz que clama en el desierto. Era el que iba a preparar el camino para la venida, para la predicación del Señor. Él fue encomendado a bautizar en agua, pero sabiendo que el que venía detrás de él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juicio inminente. Advirtió que el juicio de Dios estaba cerca y que los árboles que no dieran buen fruto serían cortados y arrojados al fuego. Hizo la advertencia de que teníamos que dar frutos dignos de arrepentimiento, que teníamos que vivir conforme el texto, conforme el mensaje que él estaba dando, que nos apartáramos, que nos arrepintiéramos y que tomáramos el camino que él decía. El camino era hacer lo correcto, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Alabados a Dios.
el que viene, anunciaba la llegada de uno más poderoso que él, Jesús, a quien dice el texto bíblico que él no era digno de desatar la correa de la sandalia de sus pies. Alabado sea Dios. Podemos decir en esta mañana, para resumir ese mensaje, que su mensaje era un llamado urgente a la conversión personal para recibir al Mesías venidero. Era un llamado urgente a la conversión personal para recibir al Mesías venidero. Jesús dijo, ¿con qué compararé? ¿Con qué compararé el reino? Alabado sea Dios. Porque vino Juan y no comía, y entonces, fíjese, ¿con qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas. Jesús dijo, ¿cómo voy a comparar esta generación? ¿Cómo la voy a comparar? Tocan flauta y no bailan. Tocan música triste y tampoco lloran. ¿Cómo la compararé? Porque vino Juan y no criticaron. Vino yo a dar el mensaje y también critican. Hermano, tenemos que escuchar la palabra. Tenemos que escuchar y leer el texto bíblico. Pero hermano, tenemos que aprender a vivir conforme lo establecido en la palabra de Dios. Hermano, eso es complicado, es difícil. Para eso vino el Espíritu Santo, para ayudarnos, para darnos esa fuerza, para fortalecer nuestra vida, para guiarnos y cumplir lo que dice el texto bíblico. Hermano, ¿cuál era el mensaje de Jesús? Ya vimos cuál era el mensaje de Juan. Pero ¿cuál era el mensaje de Jesús? Fíjese, según la Biblia, Jesús se caracterizaba por ser una mezcla única de divinidad y humanidad. Siendo el Señor amoroso, compasivo, humilde, sabio, justo. El Señor manifestó poder omnipotente, mostrando una obediencia perfecta a Dios. El Señor tenía una gran empatía con las personas de su época. El Señor no actuaba como muchas veces actuamos nosotros. Dice la Biblia que un día se consiguió con una mujer que tenía una vida muy desordenada. Y el Señor le dijo a esta mujer, dame de beber. Y la mujer le responde, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Queridos hermanos, fíjense, era una mujer que llevaba una vida desordenada, pero él tenía empatía. Él supo conversar con ella hasta el punto que dijo ella después, me parece que tú eres profeta. Y fue a la ciudad de Samaria, dice la Biblia, y le dijo a los hombres, he encontrado un hombre que me ha dicho todo acerca de mi vida. Fue empático. El Señor no era como nosotros, que muchas veces juzgamos, que a veces vemos a una persona actuar de una manera e inmediatamente le colocamos una etiqueta, sin saber cuál es su situación, de dónde viene esta persona, en qué ha pasado en su vida, qué ha sido roto, qué ha sido quebrado. Nosotros estamos para ser empáticos, para dar esa palabra sabia, ese consejo, para bendecir a las personas, para que las personas puedan acercarse con confianza al Señor. Alabado sea Dios. El Señor era un maestro
con una autoridad inigualable y un ejemplo a seguir. Trataba con respeto, con dignidad a las personas. El Señor amaba a las personas. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de su mensaje, de su personalidad, de su carácter. Debemos llegar en algún momento a ser, como dijo en una oportunidad Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Debemos llegar a ese momento, menguar nosotros, menguar nuestra vida, menguar tal vez nuestro ego, menguar nuestro orgullo, menguar en cuanto a todas estas cosas que hacen daño y que el Señor crezca. Que la presencia de Dios vaya con nosotros. Que cuando nos vean es alabado sea su nombre. Que a veces está bien, puede pasar, pero que el modelaje, que la gloria de Dios en nosotros esté por encima de cualquier error que usted y yo podamos cometer. Necesitamos que Cristo sea gobernando nuestras vidas. Necesitamos que el Señor de verdad sea en nosotros esa autoridad, ese gobierno, que sea el Señor, que actuemos conforme a su carácter, conforme a su amor. ¿Cuál es el carácter y la personalidad del Señor? Amor y comprensión. Mostró gran ternura y un corazón cariñoso, sintiendo el dolor de los demás y sanando a los enfermos, incluso a los leprosos. Alabados a Dios. Marcos 1:40, 42 dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, dice la Biblia, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Queridos hermanos, eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Cuando alguien se acerca a usted, y mire que hemos perdido, en este tiempo se ha perdido mucho eso. Alguien se acerca a usted y le dice: hermano, tengo un fuerte dolor de cabeza. Aquí te tengo el remedio. Aquí está el medicamento, toma. Querido, pero primero póngale la mano, tóquelo, ore por él. Ore por él primero. Dele la oportunidad a Dios de sanarle. Tenemos que ser misericordiosos como el Señor Jesucristo. El Señor tenía humildad, lavó los pies a sus discípulos, una tarea de siervo, de esclavos. Y sin embargo el Señor tomó una toalla, tomó un lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. Tomó la posición de siervo, de esclavo. Se rodeaba de los humildes, enseñaba con sencillez y amabilidad. Marcos capítulo 10, 13 al 16. Dice de la siguiente manera: y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Era humilde, era un mensaje sencillo, era un mensaje para todos, hasta los niños permitía a él que se acercaran. Jesús era empático, Jesús era humilde, Jesús era amoroso, Jesús tenía compasión por las personas.
estamos teniendo nosotros esa compasión. Nosotros estamos actuando como Él actuaba. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué estamos nosotros haciendo? Justicia y firmeza. Otra característica de su carácter. No toleraba la corrupción ni la injusticia. Expulsó a los mercaderes del templo. Mateo 21, 12 al 13. No toleraba la injusticia. El Señor actuaba con justicia y con firmeza y con amor. Tenemos que actuar, hermano, con amor, pero con firmeza. Ser firme, no tolerar la injusticia, no tolerar el abuso. Alabado sea su nombre. Mansedumbre y valentía. A pesar de las críticas, mantenía el control y no se dejaba llevar por las ofensas. Mateo 19, 13, 15. Alabado sea su nombre. Era manso el Señor, era firme, era amoroso, era humilde, actuaba con firmeza, sinceridad, hablaba la verdad con autoridad y modestia y era accesible para todos, incluyendo a los niños. Ya leímos el texto, que dejaba que hasta los niños se acercaran a Él. Alabado sea Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Es la pregunta esta mañana. Porque, hermano, nosotros tenemos que dar el paso. Nosotros tenemos que tomar la decisión de servir al Señor. Esta gente criticaban un mensaje, criticaban el otro, pero no obedecían el mensaje. ¿Dónde estamos nosotros parados? A veces decimos, el hermano predica, no me gusta cómo predica o me gusta cómo predica aquel. Pero no se trata del predicador, se trata del mensaje. Se trata de lo que vamos a hacer nosotros. ¿Qué decisión tomamos? ¿Queremos seguir que nos toquen flauta y que no bailemos y que toquen música y tampoco fúnebre y tampoco lloremos? ¿Cuál es nuestra posición? Tenemos un mensaje poderoso, hermano. Nosotros tenemos el mensaje más poderoso sobre la tierra. ¿Sabía usted eso? Mire, quiero terminar contando una historia real. Mire, una dama se le acercó a un predicador que había terminado de predicar un mensaje. Y esta dama le dice, míreme, señor predicador, ¿qué edad calcula usted que yo tengo? Este predicador la mira y le dice, hija, no sé, 50, 60 años, tal vez. Esta dama le contesta, tengo 23 años de edad. Hermano, y le dice, quiero contarle mi historia. El predicador dice, cuéntame tu historia. Cuando tenía 3 años, mis padres murieron en un accidente de tránsito y quedé huérfana. Me recogió mi abuela y me fui a vivir con ella. Ella me trataba de una manera muy amorosa, muy afectiva. Pero cuando yo tenía 12 años, murió mi abuela y quedé sola. La vecina de mi abuela me dijo para criarme, para que yo estuviese con ella, pero no por el interés de criarme, sino que quería quedarse con la casa de mi abuela. Y estaba viviendo allí con ella y su esposo, y cuando de pronto su esposo abusó de mí. Y ella estaba allí, yo pegué gritos, lloré, y él
ella no hizo nada para defenderme. Me fui a la calle, no tenía dónde estar. En la calle sucedió lo mismo, abusaron de mí también. Dije, para que estén abusando de mí, voy a practicar la prostitución. Y se convirtió en una prostituta la muchacha. Y dice, para poder vivir esta vida de prostitución, tuve que beber, alcoholizarme, tuve que consumir droga por lo horrible de esta vida, de esta situación. Y usted viene hoy y me dice que Jesucristo me ama. Ese es su mensaje. Jesucristo me ama. ¿Cómo puedo yo aceptar eso? Dígame, respóndame. Obviamente el predicador la mira y le dice, hija, no tengo esa respuesta. Pero sí déjame decirte algo. Si le das la oportunidad al Señor Jesucristo, tu vida puede cambiar. Se fue el predicador, se fue la dama, y al cabo de unos años, él va a predicar en un sitio en Brasil, está predicando, habían pasado 5 años, y termina la predicación, y cuando se baja, se le acerca una dama, una mujer, con un hombre y una niña. Y le dice, predicador, ¿usted se acuerda de mí? Obviamente él la mira y dice, hija, yo veo mucha gente alrededor del mundo, no me recuerdo. Yo soy aquella dama que le conté aquella historia, que quedé huérfana, que tuve que prostituirme. Yo soy esa mujer. Estaba con su esposo y su hija. El Señor cambió la vida de esta dama, de esta mujer. Le dio un hogar, le dio una hija, le dio un esposo. ¿Por qué, hermano? Porque el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio es el único capaz de transformar la vida humana. Así esté en la condición que esté, cuando Jesucristo llega, la escena cambia, la vida cambia. No te va a hacer más rico ni más rica, pero va a cambiar tu vida, va a traer paz, va a traer gozo, va a traer sosiego a tu vida. El mensaje de Jesucristo, hermano, lo necesitamos urgente. Urgentemente necesitamos volver al mensaje del Señor. Necesitamos urgente predicar el Evangelio de Jesucristo. Urgente hablarle a las personas que sí hay oportunidad, sea cual sea su situación, su vida. Necesitamos ser discípulos del Señor. Decía esta mañana a un joven que el texto dice que la mies es mucha, pero que los obreros poco. Hermano, oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Es urgente el mensaje, darlo a las personas para que cambien de estilo de vida. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos tocarán flauta o nosotros vamos a tocar la flauta? ¿Nosotros vamos a dar el paso o nos quedaremos quietos? Reflexione cuál va a ser su decisión. Alabados a Dios. Necesitamos que el Evangelio sea predicado y las vidas sean cambiadas. Amén y amén. Alabados a Dios. Colóquese sobre sus pies esta mañana. Dios ha sido bueno a pesar de la situación que puedas estar viviendo. Dios es bueno y bueno en gran manera. Cierra tus ojos, Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos.